Bien, ahora vamos a abordar un tema de actualidad nacional vinculado a la problemática de los hospitales de las Fuerzas Armadas de nuestro país, en donde hay serios problemas en cuanto al servicio, serios problemas en cuanto al abastecimiento de insumos, de atención en general. El doctor Cuba estuvo participando en unas conferencias sobre este tema. Hay incluso serias posibilidades de que hayan protestas, digamos, masivas de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales con relación a esto. ¿Qué nos puede comentar, doctor Cuba? Mire, como todos sabemos, en el Perú existe un mecanismo de salud privativo, particular, para lo que son las Fuerzas Armadas y policiales. Tenemos que la Marina con su hospital y su sistema de salud a nivel nacional, la Fuerza Aérea del Perú con su hospital y su sistema de salud particular, el Ejército con su hospital militar central y sus hospitales a nivel nacional, y también la policía con sus hospitales a nivel nacional. El problema está que los tres hospitales, sanidades del Ejército, de la policía, del Ejército, de la FAP y la Marina, pertenecen al Ministerio de Defensa, al llamado MINDEF. Y el MINDEF da las políticas para las tres armas, y lamentablemente hay muchísima queja de parte de los usuarios militares que van a hacer atención debido a falta de especialistas. Los especialistas están muy mal pagados y migran a salud o a otros hospitales donde les pagan más. Hay problemas con los insumos, los equipos. Se han hecho una serie de remodelaciones, por ejemplo en el hospital de la FAP, que no tienen ningún sustento técnico y ni siquiera han sido comunicados oportunamente a la planta de servidores de salud. Hay deudas no pagadas a los servidores desde el año 2001, deudas que se han ido acumulando mes a mes. Estamos hablando de deudas de por lo menos 45.000 soles por cada servidor de salud que trabaja en esa área, que son deudas de los servidores civiles que trabajan. Entonces, toda esta problemática ha generado un malestar al interior de las Fuerzas Armadas. Y este malestar me preocupa, y preocupa a la Asociación Médica Peruana, porque está dando un contexto de otros malestares por otros motivos dentro de la Fuerza Armada. Por supuesto. Todos hemos visto otros malestares que se han pronunciado oportunamente, ex comandantes generales del Ejército y sobre este tema. Pero a nosotros como Asociación Médica Peruana nos preocupa el tema de la salud. Hay un pronunciamiento de los enfermeros de las tres armas, hay un pronunciamiento de los técnicos administrativos y asistenciales de las tres armas, hay un pronunciamiento de los médicos civiles de las tres armas, que son médicos que trabajan en los hospitales pero que son civiles, que son los que llevan la fuerza del trabajo, porque en realidad los médicos militares son una minoría, la mayoría son médicos civiles que trabajan en esas instituciones. En consecuencia, todo este malestar se va a expresar en una movilización que van a hacer ellos el día 5 de octubre, el Día de la Medicina Peruana. Van a haber una movilización en el Campo de Marte. El martes. El martes 5 van a estar en Campo de Marte, y nosotros estamos preocupados porque en realidad de lo que se trata es que el Ministerio de Defensa haga escuchar su voz al Ministerio de Economía y Finanzas y pueda resolver de alguna manera el tema. Yo creo que a las Fuerzas Armadas siempre hay que darles el lugar que tienen las Fuerzas Armadas. Me parece a mí que las Fuerzas Armadas han sido siempre la columna vertebral del Estado peruano, y en consecuencia un maltrato hacia ellas puede traer serias consecuencias para el país. No me refiero solamente a que ellos, porque no tienen carácter deliberante, a veces no pueden expresar sus necesidades en modo enérgico, como lo pueden hacer pues los civiles o lo podemos hacer nosotros. Sin embargo, yo como presidente de la Asociación Médica quiero en primer lugar solidarizarme con ellos y quiero manifestarles nuestra intención de, si es posible, tener buenos oficios para que sus problemas sean resueltos. Quisiéramos tener nosotros los hospitales militares que tuvimos antaño, hospitales totalmente equipados, hospitales que hacían operaciones de alta tecnología. No nos olvidemos que se hacían trasplantes renales, se han hecho en el Hospital Naval, trasplantes navales. Excelentes referencias del Hospital Naval y de la FAP. La FAP y la en Miraflores. Excelente. Yo creo que eso tiene que retomarse y tiene que cumplirse también, de alguna manera, con la motivación del personal. No es posible que tengan deudas atrasadas y que simplemente nadie responde por esos pagos. Simplemente digan, sí, pues te debo, pero no puedo pagarte. O sea, eso tampoco yo creo que es adecuado, sobre todo para un sector tan importante como son las Fuerzas Armadas del país. Ahora, todo esto es consecuencia de una mala administración,
de una escasa distribución de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es lo que ha originado esta crisis en los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales, doctor Cubo? Mire, nosotros hemos visto cómo desde el año 2000, 2001, 2002, 2003 se han ido siempre recortando los gastos de las Fuerzas Armadas, y los gastos se han ido manteniendo en el nivel más alto en lo que es las acciones directas por la defensa nacional. Pero todas aquellas que eran conexas, indirectas, y aquí entra la salud, que no es el tema directo de la defensa nacional, fueron perdiendo presupuestos debido a que tenía que priorizarse lo que es la función esencial de las Fuerzas Armadas del país. Esto evidentemente podía ser justificable en los años los años que hubo de recesión o de la crisis, pero hoy el país está en bonanza y evidentemente es necesario mejorar pues y acompañar esta mejora de los servicios de salud que requieren los miembros de las Fuerzas Armadas del país. El servicio que ofrecen los hospitales de las Fuerzas Armadas es, digamos, para los familiares, básicamente, y lógicamente para cada miembro de la Fuerza Armada. Claro, es cada miembro de la Fuerza Armada y sus familiares. Y aquí quiero hacer también un hincapié. La atención para ellos es gratuita, pero los familiares tienen montos que se pagan, o sea, tampoco es absolutamente gratis. En consecuencia, ahí hay un doble maltrato, ¿no? Porque en realidad el sistema de aseguramiento, de seguro social que tienen las Fuerzas Armadas no es un sistema totalmente integral que involucre a él, a sus esposas y a sus hijos, ¿no? Aquí hay formas que todavía mantienen en exclusión a estos familiares. Pero todavía no pedimos ni siquiera eso. Pedimos simplemente repotenciar los estamentos de salud, pagar la deuda que se les tiene a los servidores de las Fuerzas Armadas que se dedican a la salud. Todos los servidores de salud tienen deudas impagas, y mejorar la atención a los afiliados a las Fuerzas Armadas y Policiales. Amén, que debe haber convenios con los hospitales de la Seguridad Social, del Ministerio de Salud, de otros tipos de hospitales, para que se den cambio de atenciones, de tal manera que, por ejemplo, en Camaná, ¿no es cierto?, en Camaná, donde no hay un hospital del Ejército, de la Policía, un paciente puede ser atendido en un hospital del Ministerio de Salud sin ningún inconveniente y en los mejores criterios de calidad, y esto sea una cosa de rutina. No tiene por qué el hecho de ser militar y vestirlo como astronauta, porque así lo vestimos a los militares nosotros, totalmente diferenciados de nosotros, signifique también finalmente que le vamos a votar de los servicios de salud del Estado, los servicios públicos. Yo creo que tiene que haber una coordinación, una articulación de los sistemas, pero tiene que pasar pues por mejorar lo que se tiene. Bueno, estamos hablando, digamos, voy a lanzar una cifra, ¿sí? Digamos que hay 200 a 250.000 personas entre Fuerzas Armadas y Policiales en el país. Es un cálculo que lanzo en este momento. Eso, digamos, podría equivaler a cerca de 2 millones de personas, entre esposa, hijos y familiares cercanos, que, digamos, dependen en su atención de servicios de salud de estos hospitales, ¿no? Creo que no estoy equivocado con la cifra, puede ser un poco menos, de repente un poco más, pero por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Defensa tiene una responsabilidad enorme, sobre todo con las Fuerzas Armadas regulares, ¿no? Ahora, el Ministerio del Interior, que dirige la Policía Nacional, tiene su parte también, la Policía Nacional, si uno va a los hospitales de la Policía, también tenemos en estos momentos serios problemas en desabastecimiento, en tema de insumos, equipos, medicamentos, ¿no? Pero acá el foco que estamos viendo nosotros, y es el debate que se tiene, es que considero yo que hay un maltrato a las Fuerzas Armadas. Pero definitivamente aquí deberíamos nosotros darle el lugar que tiene, y esperamos que estas palabras desde la Asociación Médica Peruana sean recibidas con el mejor sentido de la palabra por el ministro de Defensa actual, ¿no? Y que también el Ministerio de Defensa redistribuya sus fondos al interior, si es que no le da más fondos al Ministerio de Economía y Finanzas, y ponga un foco y resuelva el problema de los miles de trabajadores que tiene el sector de defensa, que son civiles y que trabajan en servicios a favor de las Fuerzas Armadas. De acuerdo. Más o menos, digamos, solamente el Ejército, para tener una idea, debe tener unos 100.000 efectivos, solamente, me imagino. El Ejército con los conscriptos, o sea, es decir, claro, con todos ellos,
y la policía tiene otro tanto, 205.000 más o menos. Estamos hablando de unos 200.000, que es su cálculo que usted tiene. Y si eso le suma, digamos, a la Fuerza Aérea y a la Marina. No, en total. No es mucho tampoco, ¿no? Ese es más o menos los efectivos que tenemos en el país para la defensa. Sin embargo, Ya, pero si eso lo multiplica, digamos, por un promedio de 6 personas por familia, digamos, que podrían ser beneficiarias de esos servicios, estamos hablando de unos 600.000, 700.000 personas que podrían estar en el servicio, que es más o menos lo que mantiene lo que es la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. Sin embargo, este segmento es importantísimo. O sea, quiero expresarle que no es posible, pues, que desde el año 2001, por ejemplo, que se dio el decreto de urgencia 088-2001, hasta la fecha, tengan una deuda a estos servidores. O sea, si uno suma lo que les deben, por servidor, sea médico, sea enfermera, sea técnico de enfermería, sea administrativo, son más o menos 45.000 soles que se les debe. Y es más, ni se discute el tema. Encima no hay insumos, no hay equipos, encima a los servicios, porque crean un servicio nuevo, los ascienden al otro lado, encima los médicos son cambiados intempestivamente de un lugar a otro, cosas que los civiles no entenderíamos. Cosas que si eso lo hacen a usted o hace a mí, protestaríamos hasta el techo. Pero como ellos han abrazado este sistema militar, ellos lo acatan. Es más, sin poder quejarse. Entonces yo quiero desde este espacio ser la voz de ellos y poder expresarle estas necesidades, y esperamos pues que el Ministerio de Defensa resuelva este problema. ¿Cómo no, doctor? Estamos para apoyarlo en ese sentido, y ojalá que algún político también se interese en el tema. Así es. Muchas gracias. Fue el doctor Heber Cuba. Regresamos en breve, no se vayan. Esto es Hora 8 para todo el Perú.